bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales 6. El día de hoy haremos un repaso de los temas que hasta el momento hemos visto. Vamos a repasar el tema de la Defensoría de los Derechos de la Mujer, el tema de la interculturalidad y la multiculturalidad y el tema del ordenamiento territorial. Iniciemos. La Defensoría de los Derechos de la Mujer es una institución a cargo del Procurador de los Derechos Humanos y subcoordinadora de la Red Nacional de Derivación de Atención a la Víctima del Ministerio Público. La Defensoría de los Derechos de la Mujer, la finalidad es defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para contribuir en la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Vemos entonces la situación de la mortalidad materna. Es un término, es una estadística que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, durante el parto o el posparto. Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados. Entonces, la Defensoría de los Derechos de la Mujer hace estos estudios estadísticos para ver cómo ayuda a la erradicación de toda esta situación. Veamos la violencia sexual y la explotación. Debido a que en Guatemala ha habido muchos casos en los cuales las mujeres sufren violencia sexual por algún desconocido, un familiar o un vecino, o hasta el propio esposo, y la explotación por razones que en Guatemala existe mucho machismo, entonces hay hombres que abusan de la debilidad de las mujeres y las explotan en los quehaceres, porque creen que la mujer está hecha para la casa. Y no es así, tenemos los mismos derechos, ¿verdad? No se ponen a pensar en el daño psicológico que le hacen a las mujeres. Y finalmente, la trata de personas. Esto se refiere a la explotación laboral que se hace a una mujer o también las obligan a prostituirse como trata de personas, ¿verdad? Veamos los derechos de la mujer. Las mujeres y las niñas tienen los derechos al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos a vivir libres de todas las formas de discriminación. Vamos a ver la igualdad ante la ley. Se refiere a que la mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Por ejemplo, puede estudiar, puede votar, puede trabajar, puede tener un mismo puesto y salario que un hombre. Situación que antes la mujer no gozaba de estos derechos, ¿verdad? Tiene derecho al divorcio vincular. El divorcio vincular es la disolución del vínculo matrimonial mediante una sentencia judicial. Esto permite a los cónyuges divorciados volver a contraer matrimonio en los términos establecidos por la ley. No obligatoriedad de usar el nombre del esposo por parte de la mujer casada. La mujer tiene derecho a decidir si usa o no el apellido del esposo. Por ejemplo, mi nombre es Sonia Galeros y supongamos que mi esposo es de apellido Carrillo. Si yo quiero en los documentos legales a mi nombre, le agrego el apellido de mi esposo y me coloco Sonia Galeros de Carrillo. O si yo quiero, únicamente coloco mis apellidos omitiendo el de mi esposo. La Red de la No Violencia contra las Mujeres, Red Novi, es un colectivo de organizaciones en pro de los derechos de la mujer en Guatemala. La red fue fundada a partir del asesinato de la activista Dinora Pérez el 29 de abril de 1991. Esta red también desarrolla programas y propicia el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Ahora veamos el tema de la interculturalidad y la multiculturalidad. La interculturalidad o interacción entre culturas es el proceso de comunicación de diferentes grupos humanos con diferentes costumbres. Y la multiculturalidad se habla de ello cuando en un espacio geográfico, físico o social reúne a distintas culturas que existen e intercambian a diario, pero que ninguna ejerza una influencia demasiado drástica sobre la otra. Las etapas
de la multiculturalidad tenemos el respeto, que es el trato con dignidad, consiste en reconocer la existencia de otros modelos de culturas en la realidad, aplica el respeto y trato digno hacia los demás, el diálogo horizontal, que son interacciones con igualdad de oportunidades, es el intercambio de condiciones y oportunidades iguales sin imponer una única forma de pensar. La comprensión mutua se manifiesta en la capacidad de comprender y las expresiones de otra cultura, tanto en su aspecto intelectual como en lo emocional. La multiculturalidad. Dentro de esta multiculturalidad se aceptan y reconocen todas las diferencias culturales, tanto de índole racial o étnica como las religiosas o lingüísticas. Es la relación desde el punto de vista diferente, con distintas tonalidades de piel, acentos, idiomas, gustos, gestos, entre otros. Los beneficios de la multiculturalidad son que promueve la convivencia en armonía entre las diferentes culturas, promueve la tolerancia y el respeto ante la diversidad cultural y defiende el derecho a la diferencia. La diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. La multiculturalidad entiende que si naces en una cultura determinada, no puedes adquirir otro tipo de cultura, mientras que en la interculturalidad aceptan la asimilación de costumbres o normas de otras culturas ajenas a la propia. Ahora veamos el tema del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos adecuados de un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la región y se recomiendan los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos naturales. El ordenamiento territorial busca el desarrollo socioeconómico, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la responsabilidad de los recursos naturales y la utilización racional y equilibrada del territorio. La importancia del ordenamiento territorial. Integra el territorio, elimina barreras, protege y preserva zonas sensibles. Esto quiere decir que la importancia del ordenamiento territorial es tal que lo conecta, que contempla sus características, que genera igualdad, que genera oportunidades, seguridad y desarrollo. El ordenamiento territorial debe ser democrático, debe ser realizado en forma democrática para asegurar la participación de la población afectada y de sus representantes políticos. Debe ser funcional y tener en cuenta la existencia de regionales basadas en valores. Debe tener en cuenta la cultura, los intereses en común y también debe tomar mucho en cuenta las realidades constitucionales de los distintos países o de la región que lo conforma. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí el repaso de su materia de ciencias sociales. Cuídense mucho. Bendiciones.